que Dios dijo, lo voy a mandar allá a Miami-Dade para que se le bajen las defensas, para que se le fortalezcan las defensas, se le suban y que el virus pierda. Entonces he estado tomando esteroides, mañana son mis últimas 3 pastillas, y sucede que mis ojos, mis pestañas están desentonadas, como cuando la gente no canta bien. Así que si de repente usted mira que le cierro el ojito es porque ni cuenta yo me doy. Pero es parte del cariño. Quiero decirles que yo le comenté al hermano César y a su esposa hace un rato que esta iglesia ha sido para mí como, ya ven ustedes las aves de paso, tienen siempre estaciones donde ellas reposan mientras continúan su trayecto. Pastor Falcón, cuando yo miro al pasado y miro las ocasiones que Dios me ha permitido estar aquí, la iglesia de Westgate ha sido como un oasis donde yo he encontrado ese sorbo de amor, de vida y de cariño que me hacía falta para continuar mi viaje. Amén. Y Dios no sabía, yo no sabía y Dios sí sabía lo que me iba a pasar el domingo pasado y me mandó de regreso al oasis. Amén. Y el oasis son ustedes. Gloria sea a Dios. Yo les decía al principio que aquí estamos porque Dios encontró que yo soy el más necesitado. Y quiero decirles lo siguiente. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos a Dios a donde está el ser humano roto. De hecho, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea a partir de una fragmentación de partículas, para ser un poco más gráfico, pulverizado. Y Dios toma al hombre, en ese sentido, el muñeco de barro, siendo polvo, porque el plan de la redención consiste en que Dios sabe manejar las vidas quebrantadas de los seres humanos. Y esta es la parte más, la parte fundamental de la Biblia, que Dios desciende del cielo y no le bastó haberse llenado las manos de barro con el hombre cuando lo creó, sino que Él eligió convertirse en barro como uno de nosotros. Porque Dios quiso dejarse abrazar por el barro. Porque Dios quiso que los labios de barro le besaran la frente. Porque Dios quiso que los niños de barro se subieran a sus hombros en su manto y lo llenaran de polvo y le cambiaran la forma del peinado. Porque Dios quiso que los seres humanos encontraran a Dios de la manera en que el ser humano mejor puede conocer a Dios. Y el ser humano solo conoce a Dios cuando descubre las heridas de Dios. Y hasta que el ser humano ve a Dios en sus propias heridas, es que es entonces que el ser humano se halla con Dios. Dicho esto, quiero que tomemos en cuenta que delante de los ojos de Dios aquí todos somos iguales. Que no hay entre nosotros alguien que sea superior a otro. Hay cosas en la vida, o hay oportunidades en la vida, o hay recursos en la vida, o hay escuela en la vida. Pero debajo de la piel a todos nos duele algo. De hecho, somos humanos, no divinos. Divino solo Dios. Amén. Y como tal, como somos humanos, no divinos, y gracias a Dios por eso. ¿Alguna vez ustedes le han dado gracias a Dios porque no somos ángeles? Porque no somos Dios. Porque los seres humanos
Somos la única criatura que tenemos la imagen de Dios en nosotros. Pero Dios en su misericordia vino y adoptó nuestra imagen. De hecho, ustedes se acuerdan aquel incidente de Daniel capítulo 2, donde al rey Nabucodonosor le sucede el sueño y la necesidad de la interpretación, y él llama a los magos, astrólogos, etcétera, sus asesores, y entonces él les plantea el dilema a estos, y estos le dijeron una gran verdad. Le dijeron al rey que el enigma que él planteaba no podía ser solucionado por ellos, sino solamente por los dioses cuya morada no es con nosotros. Porque en la mentalidad del Dios, de las deidades falsas, Dios no se roza con el hombre. Y si hay una manifestación grandiosa de Dios, es hallarlo en nuestro propio dolor, en nuestras propias circunstancias difíciles. Esa es la mayor manifestación de Dios. Yo quiero invitarles para que vamos a compartir un audio y vamos a tener una oración juntos. Hace algunos años llegaron unos muchachos cantantes a donde yo estaba, en la ciudad de Vancouver, Washington. Y uno de ellos, a la hora de la comida, me dijo que estaba decepcionado de Dios. Y debo aclarar esto. Si hay algo que a Dios le fascina es cuando el ser humano desnuda su corazón delante de Él. Y el corazón humano se desnuda delante de Dios cuando el ser humano es capaz de decirle a Dios lo que le duele. Y algunas veces lo que le duele al ser humano es Dios mismo. ¿Escucharon lo que dije? Algunas veces lo que le duele al ser humano es Dios mismo. Porque si el hombre te queda mal, tú acudes a Dios. Y cuando quien a ti te queda mal es Dios, ¿a quién reclamas? Y él estaba muy golpeado por una circunstancia, porque él le había pedido a Dios que le ayudara a su esposa por el trámite migratorio. Ella estaba en su país, tenían un buen tiempo separados. Y él me dijo, ¿qué hago? Y ustedes saben que cuando alguien le plantea eso a uno, si uno guarda silencio, mucho ayuda. Y si uno abraza, ayuda doble. Amén. Porque hay momentos donde las palabras estorban. Así que lo hicimos, pero a la madrugada del día siguiente yo no me aguanté y me puse en los zapatos de él. Y así fue como escribí y produje esto que les voy a compartir. Encuentro en la ausencia, se llama. Encuentro en la ausencia. Adentro de un santuario vetusto y húmedo de tanto abandono, aparece Dios en el altar de su ausencia. Y yo me le inclino en un eclipse de lágrimas. Susurra el omnielocuente una evasiva desde el púlpito su silencio. Sobre el estrado de su pasividad se revuelcan nuestras almas. Y no es drama de irreverencia, es el grito de una pesadilla reprimida. Y si él se dejara ver, le diría desde los límites de mi esperanza que he venido a declamarle mis infectados reclamos. Le pediría que oiga este concierto de porqués, pero me busca Jesús cuando creo que ya no le creo, y más me abraza firme y libre, aunque respire en mi aliento una fe ebria con mis rancias dudas. En esta cita, tras la espalda de una luna resentida, el suicidio cultiva flores negras para la asfixia del pecho.
el Eterno se nos congela con su distancia. Señor, tu silencio nos hiere desde adentro. ¿Y con quién se dialoga si tú no estás, sin pensarnos esquizofrénicos? Se zarandea el alma con el frío de tu ausencia. No te luzcas cruel, por Dios. Invaden a mis poros olores de un museo de osamentas. Todo está el brazo de quien todo lo puede. Pero aquí te queda Jesús, cuando se apagan todas mis confesiones estrellas, para caminar paciente conmigo sobre estos pétalos resecos y teñidos de un coágulo viejo, y para alzarme en brazos, aunque yo dude si aquí el divino Galileo esté conmigo, y llevas el alma hasta tu pecho, Señor, para que comulgues sus quejas con la atenta tuya, hasta el calor debajo de tu primera piel, para esconderla en las cavidades de un afecto virgen, a donde se enamora el amor, en la camita donde acunas al hijo concedido en violación, en la cabina de tu cariño para guardar arrullado tu mejor manifestación. Es que has venido, Jesús, para susurrarnos amores desde el mismo nivel de la lona, porque en tu interior no llegará el atroz chirrido de un murciélago que hiera con sus dudas la fe del alma abatida. Jesús, tu interior no es el subsuelo de una caverna fría, es el santuario donde refugias al alma que con todos sus porqués se te confía. Jesús y yo, en una sola tertulia de comunión, y se oye en el teatro del cosmos el nuevo dúo de corazones. Jesús, en tu voz melódica y dulce no se escucha ningún boceto de reclamos. Señor, eres condescendiente, no indulgente. La incredulidad no patrocinas, pero suspiras por el incrédulo más inculto. Al escéptico siempre amas, aunque con sarcástico intelecto tu bondad ignore. Y del creyente no eres distante, ni padeces alguna vergüenza, aunque frecuente una vieja ermita a rezarte cada cianuro de dudas. Fundida entre tus brazos el alma no quiere más saciar ningún porqué, pero ella tan solo sueña sobre sus versos, saciarse enquistada en una intimidad infinita a solas contigo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Por esta razón, querido Padre, inclinamos nuestros rostros delante de ti, porque de ti recibe su nombre toda familia aquí presente, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a mis hermanos aquí representados en su interior poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones, que sea una experiencia por la fe, que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo de Dios cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. De paso,
tienen a la mano su invitación de las clínicas. Hay algunas aquí. En esta hoja está nuestra hoja de ruta de la semana. En síntesis, estaremos hablando sobre el plan de Dios para sanar las heridas invisibles. Constantemente en la Biblia se nos dice que Dios está familiarizado con vidas deshechas, que la especialidad de Dios es tomar lo que ya ha sido desechado por la sociedad, por la familia, por la cultura, por los mismos círculos donde vivimos. En el tema de hoy necesitamos tener claro que los seres humanos tenemos necesidades básicas. Los seres humanos tenemos necesidades básicas. Y cuando hablamos de las necesidades básicas que vamos a estar refiriéndonos esta semana, nos referimos a necesidades que no tienen que ver con necesariamente con el objeto de un aparato, un asunto físico. Nos referimos a esas necesidades que son intangibles, pero que su ausencia es capaz de crear mucha angustia, un vacío muy grande, muy profundo. Los seres humanos necesitamos aceptación, aprobación, afirmación, atención y afecto. Las 5 palabras empiezan con la letra A. El que me diga las 5 lo invito mañana a desayunar a su casa. A su casa. A ver, aceptación, aprobación, afirmación, Afecto. atención y afecto. Cuando estas necesidades no están satisfechas, desde la infancia a lo largo de la vida haremos hasta lo imposible por encontrar que nuestras necesidades sean satisfechas. Pero tenemos que aceptar que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con nosotros. De hecho, también los padres de nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron con ellos. El apóstol Pedro habló un poquito acerca de esto. El apóstol Pedro lo liga con la redención. Y se los leo lo que él dijo. Él dijo: ustedes saben que Dios pagó un precio, un pago, un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. La palabra que aparece, que usó el apóstol Pedro, nuestros traductores pusieron vacío. Porque el traductor busca ahorrar palabras. Si no, la Biblia saldría muy grande, muy gruesa. Pero la palabra que usó el apóstol Pedro es la palabra malaya. Y la palabra malaya significa un vacío desesperante. Un vacío que vuelve loco al ser humano por dentro.
Y dice que esa es la vida que heredamos de nuestros antepasados. Y ahora quiero que tú te imagines, por favor. La Biblia dice, y ya vamos a leer eso un poco, que hay una herida generacional que abarca hasta la tercera y la cuarta generación. Y noten que no dije maldición generacional. No creemos en eso. Pero sí creemos que lo que dice la Biblia, que heredamos más que sangre de nuestros antepasados. Me gusta cómo lo escribió una ensayista, periodista mexicana, Ángeles Mastretta. Ella lo dijo así: porque la sangre que heredamos no es más que la que traemos, no es nada más que la que traemos al llegar al mundo. La sangre que heredamos está hecha de cosas que comimos de niños, de las palabras que nos cantaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, la ropa que nos cobijó y las tormentas que otros remontaron para darnos vida. Pero sobre todo, la sangre se nos teje con las historias y los sueños de quien nos crece. Y por la vida avanzamos intentando ignorar que probablemente en nuestra infancia, en lugar de aceptación, recibimos rechazo. En lugar de aprobación, recibimos descalificación. En lugar de afirmación, menosprecio. En lugar de atención, indiferencia. Y en lugar de afecto, frialdad. Y es que fíjense algo. Los seres humanos fuimos creados con la capacidad de sobrevivencia. Si tú, por esos infortunios de la vida, cayeras en un desierto y empiezas a caminar para tratar de encontrar agua, y después de andar un buen rato encuentras un depósito de agua y ves que es agua, tu sed te dice que si no bebes agua te vas a morir. Pero sucede que en lo que tú te inclinas está el cuerpo de un cervatillo, de un venado muerto adentro del agua. Tu instinto de sobrevivencia te dice que aunque mueras por tomar esa agua, no vas a morir de sed. ¿De acuerdo? Y los seres humanos, con esa capacidad, intentamos buscar dónde saciar nuestras necesidades. Durante la semana estaremos hablando cómo esto impacta a nuestra relación con Dios. De hecho, el tema de mañana por la mañana, ustedes pueden verlo: Dios es amor, pero su amor me incomoda. ¿En qué medida los padres que nos tocaron, la paternidad que tuvimos cuando éramos niños, nos moldeó un concepto de Dios que ahora cuando nos predican del amor de Dios no lo soportamos? Recuerdo en una iglesia donde estaba predicando y estábamos hablando del amor de Dios. En eso una hermanita no soportó. Parece que algo la disparó desde el asiento hacia lo alto y levantó el cuerpo y la voz y dijo: por eso es que estamos como estamos, porque ustedes solo predican del amor de Dios. Eso se asemeja como cuando el niño llega a tu casa y te dice: mamá, mi vecino tiene un perro pitbull, pero solamente me lame, no me muerde y estoy deprimido por eso. Saber que tenemos personas que profesan una religión y que ansían encontrar un Dios que les haga daño. Un Dios, en su mente hay una confusión, porque piensan que que lo único que hay es un depósito de agua que está contaminado,
y tiene que ser, ni modo, hay que hacerlo, hay que beberlo. Y entonces a veces buscamos a Dios pensando que Dios se parece a estas carencias que traemos desde la infancia. Entonces, la propuesta del Evangelio, según leemos en 1 de Pedro, es que Dios nos rescata de esa pasada manera de vivir. Y agrega aquí, salvarnos de la vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de del relato de la mitología griega? Troya era una ciudad, y esta ciudad fue invadida por fuerzas extranjeras. Entonces se levanta un guerrero llamado Eneas, y Eneas organiza a sus tropas para resistir a los atacantes. Pero en eso se arma una especie de pacto, de armisticio entre los atacantes y los troyanos. Y se da la orden que los soldados troyanos pueden escapar de Troya llevando cualquier objeto de valor como su posesión. En eso, Eneas se acuerda que en medio de los habitantes de Troya yace el cuerpo ya envejecido, cansado, de su padre, el príncipe Anquises. Y cuando todos los otros soldados llevaban lingotes de oro, piedras preciosas, Eneas decidió inclinarse y levantar el cuerpo viejo de su padre y sacarlo de la ciudad. Esta es una metáfora, porque cuando la Biblia me dice que tú y yo heredamos de nuestros antepasados una vida vacía, eso quiere decir que todos llevamos, como Eneas, a nuestro padre sobre nuestros hombros, débiles aún. Su peso nos impide la marcha. De paso, ¿no se han dado cuenta que empezamos a madurar en la vida cuando descubrimos que estamos cometiendo los mismos errores que nuestros padres? ¿Soy solo yo? ¿Estoy solo? Porque la Biblia no se equivoca. Hay un paquete invisible que pasa de una generación a otra. Y vamos a aclarar aquí de una vez. Esta no es una camisa de fuerza. Por eso es que el Evangelio siempre te produce un milagro donde la cadena diría te toca ser el perdedor. Pero el milagro del Evangelio es que donde hay ruinas, Dios hace maravillas. Pero Dios quiere que nosotros aceptemos que todos somos seres normales hasta que alguien se nos acerca. Y cuando dice que hemos heredado de nuestros padres una vida vacía, en la realidad esto nos cubre a todos. Probablemente yo le esté hablando esta noche a una persona que usa una armadura que se refleja en su personalidad, a veces muy crítica, pero en el fondo, escuchen esto por favor, una persona que desde la niñez no recibió aceptación sino rechazo, desarrolla una personalidad que todo lo critica. Una persona que no recibió aprobación sino descalificación siempre se va a concentrar en los defectos de las demás personas y le va a estorbar que alguien más destaque, brille, triunfe, porque en su mundo mental no hay cabida para los demás. Y es que nosotros tenemos que entender que lo que vivimos desde la infancia es un impacto que nos acompaña toda la vida.
Yo recuerdo una ocasión, estaba llegando un sábado por la mañana a la iglesia y encontré a las maestras de la escuela de niños allí en la puerta. Estaban esperando al pastor como un policía. Y yo les pregunté qué pasó. En la puerta ellos tenían a un niño llamado Gerson. Y Gerson había hecho algo inusual esa mañana. Ni siquiera había empezado la escuela sabática, ni siquiera. Las maestras tenían una mesa de trabajo y los niños estaban jugando con papel o pintando. Y había una niña allí cerca, dibujando. Gerson llegó, caminó hacia donde estaba la niña, se levantó el pantalón y le dio un puntapié en el trasero a la niña. Las maestras se escandalizaron. Es un sábado por la mañana, no ha pasado nada. Y estas son las cosas que nosotros necesitamos comprender. El primer pensamiento sería, qué violento el niño, qué bárbaro, qué agresivo, qué malo, qué malcriado, etc. Pero la Biblia no se equivoca. Dice que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Así que tomé tiempo y me sentí como un niño, me agaché y conversé con él. Y entonces yo le pregunté, cuéntame, Gerson, ¿qué fue lo que pasó? Nada, pastor. ¿Cómo que nada? Pero si le golpeaste a la niña por detrás. ¿Sí? Y en mi mente decía yo, no te vas a inmutar, no te alarma eso. En mi mente yo trataba de hacerle preguntas, pero me tragaba las preguntas. Y entonces le hice la pregunta, ¿qué pasó, Gerson? ¿Por qué lo hiciste? Y él me dijo, pastor, lo que pasa es que todas las tardes cuando mi papá viene de trabajar, él saluda a mi mamá con una patada en el trasero. El punto que quiero que comprendamos, ahí hay un niño herido. Tan solamente unos 4 o 5 añitos tendría Gerson para ese entonces. Hoy ya es un adolescente. Y saber después, cuando su mamá tenía tanta violencia doméstica acumulada sobre su cuerpo, que cuando el esposo llegaba, el papá del niño, la encontraba hundida en un sillón, llorando, apagada. Y entonces el papá, delante de los niños, la humillaba y le decía que era una payasa que estaba fingiendo. Cuando el papá se iba a trabajar y la mamá se hundía en el sillón llorando, ¿sabe quién le decía que era una payasa? Gerson. En el corazón de la ley de Dios, nosotros que abanderamos el capítulo 20 de Éxodo, dice así: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Estoy leyendo Éxodo 25, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Hablaremos un poco más de esto durante la semana. Pero ¿qué es lo que heredamos? Heredamos heridas. Porque una persona que no recibió afecto y en su lugar recibió frialdad desde la infancia, esta herida va a estar abierta hasta la tumba si no la trabaja, si no la procesa,
Una persona que no recibió atención, sino indiferencia. ¿Alguna vez tú le has preguntado a tu mamá y cómo fue el ambiente en casa cuando tú naciste? Probablemente yo le esté hablando a alguien esta noche que entre los hermanos que están acá en la ciudad, en el país, se han puesto de acuerdo en mandarle un dinerito a los viejos que quedaron allá. Pero de repente en la familia hay un hermano que siempre es el que se rezaga, el que no está a tiempo. Y quizás los otros se impacienten porque aquel no apoya que se les mande dinero a los viejitos que quedaron allá. Y es fácil decir honra a tu padre y a tu madre. Y es fácil reprender a la persona. Pero, ¿qué tal si detrás de ese adulto hay un Gerson? Hay un niño herido que arrastra una herida abierta que todavía no la ha cerrado, no la ha trabajado. Y la propuesta del Evangelio es restaurar nuestras heridas, lo que llamamos traumas de la infancia. Y ustedes saben, cuando hablamos de esas heridas de nuestros antepasados, estamos hablando de emociones ocultas, porque ¿a quién de ustedes cuando era niño alguna vez les dijeron qué feo que se miran la niña cuando llora? Y si te enojabas, te daban en la boca. Porque desde la infancia te enseñaron a ocultar tus emociones. Entonces agreguémosle, además de las heridas que ya están, no hubo permiso para dar expresión a tu dolor. Porque a mamá no se le podía decir que tú estabas enojado. Imposible. Sería una falta de respeto. Entonces, nuestros padres no nos enseñaron ni siquiera las vocales de la salud emocional positiva. Y estamos hablando de las siguientes: aceptar nuestras emociones. ¿Alguna vez te tocó que sucede que tu padrino o madrina o tu tío o tu abuelo iba a llegar a la casa, pero te habían castigado y te dijeron, vaya al baño, lávese la cara, no ha pasado nada, ponga buena cara de ángel? Pero por dentro había un niño que fue humillado, fue avergonzado, y hay una herida aquí adentro. Por eso la primera vocal de la salud emocional positiva es aceptar nuestras emociones. La primera. La segunda es expresar nuestras emociones. Tampoco nos enseñaron a expresar nuestras emociones. ¿Cuáles son los recuerdos que tenemos de la infancia? Probablemente en la familia había un tío, que era mi caso. Este tío, desde que yo tengo memoria, apenas él salía del baño ya olía a alcohol. O sea, tomaba tanto alcohol que aún recién salido del baño emitía olor a alcohol. ¿Y por qué se alcoholizaba? Por una sencilla razón. Los seres humanos, por nuestra capacidad de instinto, buscamos analgésicos para aliviar nuestro dolor. Y el alcohol le permitía a mi tío dormir la parte racional del cerebro, y como esto estaba anestesiado, aquí está la conciencia, los valores, lo que es bueno y lo que es malo, el dominio propio, la fuerza de voluntad. Esas 5 cosas están aquí en el lóbulo frontal. Por eso el Apocalipsis dice que Dios escribe el sello de Dios en la frente.
Pero muy poco se nos ha hablado de lo que está en el centro del cerebro, que es la mente emocional. Entonces, cuando el alcohol duerme la mente racional, la mente emocional queda libre. Por eso ustedes escuchan que los borrachos lloran, se confiesan, declaran amores, se arrepienten y entonces se transforman por completo, porque ocurre una liberación. La persona queda anestesiada en su raciocinio y sus emociones, la compuerta queda abierta. Lo que Dios nos quiere que nosotros comprendamos es que esas heridas que nosotros arrastramos desde la infancia no solamente nos han venido haciendo daño a nosotros, sino que también hemos herido a las otras personas. Porque es una ley. Las personas heridas herimos a los que más amamos. ¿Te ha pasado alguna vez que ha caído la noche, los niños están en la cama y ese día tuviste un mal momento en el freeway o en el trabajo, encontraste la casa hecha en desorden y ibas estresada, en el trabajo te amenazaron, un cliente se quejó y te reportó mal, y cuando llegaste a la casa, bueno, desde que saliste del trabajo ya ibas con la ira adentro. Y aquí vamos a recordar lo siguiente: la ira es una emoción secundaria, pero la ira necesita gatilladores, disparadores. Por lo menos los siguientes. Número 1, el miedo. El miedo gatilla, dispara la ira. Número 2, la frustración. Y número 3, el dolor. Tú estás en tu trabajo y un cliente te malreporta. Tienes miedo de que pierdas el trabajo. Estás frustrado y te ha herido tu ego. Cuando tú te montas en el freeway y miras el ambiente que hay a vuelta de rueda, llevas hambre, te llaman de tu casa para decirte que los hijos se están peleando y de repente te entra un texto allá de tu pueblo, de tu ciudad, de tu rancho, de que hay un hermano tuyo que le acaba de pasar un accidente. Es decir, llevas todas las causales para que cuando tú cruces el umbral de tu puerta y veas a tus hijos que están peleando porque quién va a usar por cualquier aparato, las posibilidades para que tú revientes, remates con los chicos son altísimas. Y esa noche cuando tú llegas a tu cuarto y vas a dormir, escuchas sollozando a uno de los niños. ¿Cuántas veces has ido a la cama cuando duermes a besarlo y a arrodillarte para decirle a Dios: Señor, yo no quiero destruir la vida de mi hijo? Pero regresamos a lo que hemos dicho antes. Porque nos hemos acostumbrado tanto al analfabetismo emocional que preferimos fingir que todo está bien con nosotros. Y como desde pequeños se les enseñó a poner la cara limpia, aunque la tuviéramos bien manchada por dentro, nos cuesta expresar lo que sentimos. Y otra cosa es, muy pocas veces tenemos un ambiente donde podemos decir lo que nos está pasando y que los demás no nos juzguen. Era el 23 de mayo del año 1995. Nuestra segunda hija estaba naciendo. Estábamos en un hospital católico. Por cierto, esa semana yo estaba predicando en una semana de oración a las 5 de la mañana en una iglesia. Así que no pude ir esa mañana, pero me quedé hasta el momento del parto. Cuando la niña nació con el paladar hendido, con el labio hendido. No traía el paladar afectado, solo el labio. Cuando llegó el momento de recibir a la niña, yo la recibí,
la enfermera la limpia, la pesa, etc., ¿no? Así que yo estuve ahí, mi esposa estaba ya la habían movido, y el primero que vio a la niña con el labio abierto fui yo. Yo le pregunté al doctor qué había pasado. No culpo al doctor, pero él intentó hallar una explicación para resolver el dilema y resolverle la inquietud al padre de la niña. Y él dijo, es que el hilo no ajustó. Pero él vio mi cara que yo no estaba satisfecho. Y él dijo, es que Dios así quiso que naciera. Al principio yo les compartí el audio de cómo con el dolor de sentir la ausencia de Dios en el momento más difícil. De manera que salí y le dije a mi esposa que yo iría a buscar un tecito de manzanilla. Cuando regresé, yo ya había asimilado un poquito más y sería el momento en que yo traería a la niña para entregársela a mi esposa. Cuando se la entregué a mi esposa, nos abrazamos los tres. Después de eso, yo salí, había una caída de agua, era en la madrugada, sobre unas piedras. En ese trimestre, la Iglesia Mundial, estábamos estudiando el libro de Job. Cuando yo terminé, cuando yo estaba allí, mis ojos empezaron a humedecerse. Después esto llegó al conocimiento de una miembro de la iglesia. Y esta buena persona, con mucha sinceridad, dijo que qué barbaridad, cómo es que el pastor Altamirano había estado llorando. Y si ustedes notaron, yo dije, esta buena persona. Porque si hay un recurso que se usa para encubrir nuestro dolor, se llama religión. Y la religión puede causar una capa muy gruesa, como cuando tú entierras un cadáver, lo malentierras y solamente pones cemento encima de ese cadáver. Tarde o temprano eso va a salir. Y es posible que yo le esté hablando esta noche a alguien que ya ha empezado a sentir que aquello está saliendo. Y quiero recordarte lo siguiente. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Amén. Ahora, aclaremos aquí que hay más hijos huérfanos con padres vivos. El versículo está hablando, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Hay más hijos huérfanos con padres vivos. Porque es posible que no te abandonaron físicamente, pero no te dieron la aceptación que tú necesitabas desde la infancia. Así que creciste en lugar de aceptación, rechazo. En lugar de aprobación, no hubo aprobación, sino descalificación. Te abandonaron porque no hubo afirmación, no hubo menosprecio. De alguna manera también te abandonaron porque no hubo el afecto, la atención que necesitabas, y hubo indiferencia. Y no hubo afecto, en su lugar hubo frialdad. Entonces, ¿qué Dios quiere? En primer lugar, Dios quiere que aceptemos que todos traemos traumas. Te lo voy a decir de otra manera. Como decían las abuelitas hace muchos años, no hay persona sana, lo que son personas mal revisadas. Y
cuando la Biblia me dice a mí, aunque mi padre y mi madre me abandonan, tú, Señor, te harás cargo de mí, Dios quiere que yo acepte que, y aquí aclaremos esto, no es que nuestros padres fueron malos, es que somos víctimas de víctimas. Y cuando la Biblia me dice a mí así en blanco y negro, me habla del abandono de nuestros padres hacia nosotros. Dios quiere que yo vaya a mi pasado y en la primera herida que Dios quiere que yo restaure es la mía. Porque mientras yo no restaure mi propia herida, yo voy a herir a las personas que más amo. Y la cadena va a continuar. Pero hay una segunda lección. El versículo también dice que los traumas duelen más si los causan los más amados. Porque el versículo aquí está hablando de los padres. Porque la herida del padre al hijo es la daga a la medida del corazón del hijo. Duele decirlo. Duele decirlo. Y lo otro que Dios quiere que yo comprenda con esto es que hay alguien que está dispuesto a hacerse cargo de nosotros con todo y nuestras heridas. Durante esta semana vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Cuál es el proceso que Dios quiere que vivamos para sanar nuestras heridas? Amén. Vamos a vernos mañana por la mañana. El tema de mañana por la mañana es cómo estas heridas de la infancia afectan mi manera en que yo veo a Dios. Porque yo podría tener mucho estudio de Biblia, pero la lente a través de la cual yo entiendo a Dios se moldea por mi pasado. Porque la figura paterna que yo tuve en la infancia me marcó, eso es lo que dice la Biblia, hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, en otras palabras, que cuando tú te casaste con tu pareja, detrás de tu pareja también te casaste con los padres. La influencia de los padres, la influencia de los bisabuelos y la influencia de los tatarabuelos. Así que si tú creías que estar casado era pan mojado en chocolate, desengáñate. La persona que se casó contigo, no creas que se sacó la lotería. Porque, y aquí agregamos esto, no hay verdadera intimidad en una pareja sino hasta que la pareja descubre sus heridas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu pareja a qué le tiene miedo mi esposo? ¿A qué le tiene terror mi esposa? Y cómo tomarle de la mano a ella, a él, para acompañarla a eso que a ti no te parece terrorífico, pero que a tu pareja sí. Eso tiene que ver con esto. El dueño de la tienda de animalitos había puesto un letrero que decía se venden cachorros. En eso iba pasando un niño y le llamó la atención el rótulo y se acercó donde el señor que estaba sacando el rótulo y le dijo: Señor, tengo interés en los cachorritos. Y el niño le preguntó: ¿cuánto cuestan los cachorros? El señor adulto, para desanimar al niño, le dijo: mira, como 30 o 50 dólares. El niño se metió la mano en el bolsillo, extrajo sus monedas, las contó, y él tenía $2.37. Y le dijo al señor que quería ver los animalitos. Así que el señor dio un silbido al aire y allá por la puerta salió la perra Lady, la mamá, seguida con 5 cachorritos.
Así que vinieron a hacer el desfile delante del potencial comprador. Entonces, al final de los 5 perritos, el niño observó que había un perrito que arrastraba sus patitas y avanzaba con dificultad porque tenía sus extremidades lisiadas. Entonces los ojos del niño se apoderaron de ese perrito y le dijeron al Señor, le dijo al Señor que él tenía interés en ese perrito. El Señor trató de desanimarlo y le dijo, mira, tú eres un niño, eres activo, este perrito no va a poder jugar contigo, mejor te lo regalo, llévatelo. El niño se incomodó un poco, reincorporó su postura, se puso las manos en el bolsillo y le dijo, Señor, disculpe, ese perrito tiene tanto valor como todos los otros perritos. Yo le doy $2.37, que es lo que yo traigo, y me comprometo a regresar cada semana a pagarle 50 centavos hasta que yo pague el total de ese perrito. Hace muchos años, 2000 años atrás, el Señor Jesús descendió y te miró a ti lisiado, con tu vida destrozada, con tu corazón hecho pedazos, con tu vida hecha añicos. Y aunque el mundo y la sociedad y las voces dijeran, no vale la pena, el Señor Jesús dejó el cielo para venir a pagar el rescate. Amén. Para tenerte en sus brazos. Amén. Esta noche, lo mejor que podemos hacer es decirle a Dios, Señor, reconozco que yo estoy herido. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Decirle a Dios, Señor, sé que necesito ser restaurado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y decirle a Dios, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Ayúdame. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así de sencillo. Nos vemos mañana temprano y hagamos algo esta noche. Cuando vayan a su casita, díganle al cuerpo, te voy a acostar 20 minutos más temprano. ¿Sí? Y usted se da un cariño. Mañana te voy a levantar 20 minutos más temprano. No me hagas berrinche. Te voy a levantar 20 minutos más temprano, pero ya hicimos el arreglo. Esta noche te acuesto, no a ver tu celular, no a ponerte tu teléfono, dormir, para irnos temprano mañana a la iglesia. ¿Les parece? Amén. Bueno, terminamos con un himno, una oración. El himno tema. Con el himno tema. Perfecto. A Jesús entrega todo. Qué lindo.